Más del programa Entre Nosotras, en el que platicamos de diversos temas en un ambiente cálido, de confianza, entre amigas, y bueno, yo espero que esta hora sea de buen trato. El programa de hoy es sobre gordofobia, sobre todos estos estigmas que existen alrededor de la obesidad y del sobrepeso. Bueno, yo soy Nadia, soy psicóloga. Soy maestra en estudios feministas por el CESMECA y también soy especialista en autoconocimiento y sexualidad desde la terapia de reencuentro. Tengo una página que se llama Reeditando el Amor, no más mitos del amor romántico. Yo creo que otras formas de amarnos son posibles. Les voy a presentar a mis invitadas del día de hoy. En primera, a Michelle Ramírez. Ella es nutrióloga, es estudiante de maestría en salud pública, investigadora también en políticas públicas de salud con perspectiva de género. Y también voy a presentarles a María Fernanda Cervantes Mora. Ella es nutrióloga también, especialista en TCA con enfoque antidieta y no pesocentrista. También se dedica a dar consultas y a dar talleres grupales para mejorar la relación con la comida y el cuerpo, lo cual me parece súper importante para las mujeres. Y bueno, yo espero que el día de hoy tengamos toda la energía para empezar, ya es noche. Tuve un día bastante pesadito, de mucho trabajo. Yo también trabajo con grupos. Hace rato tuve un grupo muy grande de alumnos, de 100, le contaba a Michelle, pero bueno, a mí me encantan estos temas. ¿Cómo ven estos temas? Estábamos platicando aquí antes de empezar de un programa que yo vi por casualidad, que en realidad no creo que hayan casualidades, que tiene que ver directamente con la gordofobia, ¿no? Este programa que ya había visto anunciado en Home and Health, que se llama Kilos Mortales, pero pues no, nunca lo había visto, ¿no? Así como que decía, híjole, es que es un programa como bastante morboso. Y pero ahora sí lo vi. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de programas? Pues empezando por el nombre, ¿no? La connotación que le dan a los kilos, o sea, como kilos mortales, como que fomentan el sesgo que tenemos con el peso, en donde luego vinculamos que si una persona vive en un cuerpo grande, no tiene salud y se va a morir. Y además como que lucrar con eso me parece muy malo. Sí, además de que pues pasa a ser también un programa y pues no sé si llamarle como ritual bastante humillante en cuanto a las actividades que les ponen a hacer y que pasan a ser como sujetos y sujetas de burla, ¿no? Así como miren a los gorditos echándole ganas, ¿no? O miren, ya se cayeron, no pueden respirar, no sé, como... Eso para las personas que vivimos en un cuerpo delgado, pero por ejemplo estoy leyendo un libro de Roxane Gay que se llama Hambre, y ella justamente da su opinión sobre este programa, y ella vive en un cuerpo grande. Y dice, es que para mí sí era como decir, a ver, yo sé que está cañón lograr eso, que sí lo someten a mucho estrés y que sí es denigrante, pero a la vez me da esperanza de decir, yo también podría participar, yo también podría lograr lo que ellos logran. Aunque mi cabeza está consciente de que está mal, que es algo atroz para la persona que está participando, yo que vivo en un cuerpo grande sí me causa, no sé, esperanza. Uh-huh.
Ok, sí, eso es importante, eso que acabas de decir, bueno, porque yo creo que sí es muy distinto. Justo estaba, ahora que hablaban, estaba pensando que, bueno, para las personas que no cumplimos con estos modelos hegemónicos de belleza, de, bueno, ser delgadas, ser blancas, pues sí es como, es complicado, ¿no? Claro que yo no tengo un sobrepeso así extremo como el de ahí, pero claro que hay una diferencia, ¿no? O sea, desde la empatía yo veo que hay ahí como, em, pues claro, hay como este sentimiento de esperanza o como de, bueno, quizás pueda conseguir esta ayuda del doctor, que de hecho busqué el nombre del doctor, es doctor Nosowski, creo que se llama, y que varias personas que participaban ahí en el programa decían, es que yo espero que este doctor me reciba, ¿no? Que realmente me pueda ayudar. Lo veían como con este sentimiento de esperanza. Sin embargo, bueno, para nosotras que analizamos como desde fuera, quizás sí haya ahí como un componente de, pues de vender, ¿no? Finalmente lo que quieren en estos programas que es vender y cómo venden, pues a través de, pues de la humillación un poco, ¿no? O mucho, más bien. Sí, es que eso pasa con la cultura de las dietas y los estereotipos de belleza. O sea, al final te crean una necesidad, te dicen, hay algo mal en tu cuerpo y yo te voy a vender la pócima mágica para que puedas llegar a ese estereotipo de belleza, pero no solamente es el llegar, es el proceso. ¿Y qué pasa en el proceso? Odias a tu cuerpo. Entonces lo vas odiando cada vez más, dieta que pasa, lo odias más, te venden otra solución, la pruebas, bajas de peso, vuelves a subir, lo odias más. Y es un círculo vicioso que se monetiza súper bien, que las personas que trabajan en farmacéuticas y pues como lo decíamos ahorita, los programas como este, incluso influencers que hacen su reto, pues como que se cuelgan de las necesidades de estas personas desde mi punto de vista, no muy ético. Claro, que tiene que ver un buen con la ética y con la hegemonía médica, ¿no? De cómo vemos nosotros o cómo vemos a los médicos, ¿no? Porque ahí veía en este programa un componente de que, bueno, o sea, que tenía la persona ahí miedo incluso de lo que le iba a decir en la siguiente sesión el médico, porque no había logrado la meta de bajar 26 kilos en 2 meses, y yo decía, ¿qué? O sea, 26 kilos es muchísimo, ¿no? Sí. Y entonces sí tiene que ver mucho con cómo miramos a los médicos, como desde esta posición de poder, y que si nos van a regañar, pues nos tenemos que aguantar, y casi que pues no, se salen totalmente de esta ética médica que debería de haber, ¿no? O bueno, que yo creo que sí la tienen, pero que se la pasan así como, o sea, no la toman en cuenta como tal. Parece ser que en eso no la tienen, porque de verdad a mí me llegan muchos pacientes, y no digo, no generalizo en todos los médicos, pero creo que sí la mayoría solo ven a la persona, la ven en un cuerpo grande, y lo primero que le dicen es tienes que bajar de peso, y varias de mis pacientes llegan conmigo porque el doctor les dijo que tenían que bajar de peso, sin antes revisarles nada más. Entonces, como es una figura que impone, pues obviamente va a crear un sesgo en el médico y va a crear un sesgo en la paciente, ¿no? Claro, y también, bueno, ahí veía que también el médico le decía a la paciente, bueno, es que yo pienso que tú sigues creyendo que esto es mágico, o sea, que te vamos a hacer esta cirugía, lo anoté por aquí, que se llama de una manga gástrica que le iban a hacer, y tú crees que te vamos a hacer esto y que después, o sea, vas a bajar como por arte de magia 50 kilos y ya. Y no es así, o sea, tienes que cambiar un montón de hábitos, tienes que concientizarte de que tienes que cambiar tu forma incluso de comportarte, tienes que hacer un montón de ejercicio. Y yo decía, bueno, pues entonces, ¿cómo no quieren que piense que es algo mágico si después de esa cirugía, pues obviamente va a bajar como unos 30 o 40 kilos, ¿no? Entonces te venden primero como que estos
son remedios mágicos y ya después la regañan o te regañan porque no es como tal mágico. Entonces, ¿cómo ven ahí esto de la magia? Eso tiene un nombre. Eso ahora se llama salutismo, que así como a grandes rasgos es ponerle la responsabilidad al sujeto de que cuide de su salud solamente comiendo mejor y haciendo ejercicio, que es comer mejor y que es hacer ejercicio, ¿no? Entonces se le pone toda la responsabilidad al sujeto sin ver todos aquellos detonantes sociales que influyen en la salud. El estrés, el nivel socioeconómico, el medio ambiente, o sea, en realidad estos hábitos solo forman el 25% de lo que impacta en nuestra salud. Entonces, además se le pone un valor moral. Si tú como sujeto te cuidas más, pues tienes más valor sobre los otros, ¿no? Cuando en realidad no tiene mucho que ver. Uh-huh. Pues yo quisiera decir como dos cosas. Una que, o sea, en cuanto al sistema médico hegemónico patriarcal, pues ese que también afecta a todo el personal de salud, incluyendo a nosotras mismas como nutriólogas. A mí sí me parece súper importante decirlo aquí abiertamente, que nosotras como nutriólogas, la mayoría tenemos una formación enfocada en el peso, o sea, realmente nosotras sí nos formamos para ser personas que bajen de peso. Y yo me reconozco como una nutrióloga que en algún momento sí llegaba a tener estos prejuicios como de, pero ¿por qué no se cuida? ¿Pero por qué no se quiere? ¿Pero por qué se quiere morir? Pero, o sea, como un montón de comentarios que luego una piensa o hace, ¿no? Entonces, pues yo pienso que el sistema literalmente médico en el que nos formamos suele como recaer en esta responsabilidad sobre el individuo, no solamente en cuanto a temas de peso, sino en cuanto a temas de todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud, porque pues el Estado no quiere asumir esas responsabilidades, ni mucho menos hacerse cargo de los demás actores que tienen que ver con la salud de las personas. Y en cuanto a esto que mencionas de la magia, estaba pensando, hace poco Fer y yo vimos que había una investigación de un aparato que se ponía de alguna manera en la boca, y entonces era como un aparato que te cierra la boca para impedir que comas, y lo estaban planteando seriamente como una estrategia para que las personas bajaran de peso, ¿no? Entonces, o sea, yo cuando lo vi así físicamente dije como, ¿qué clase de método súper ancestral y violento es este? Y se me hizo como muy aparatoso, o sea, literalmente pensar en que tienes un aparato que te imposibilita abrir la boca para que no puedas comer literalmente, pero no lo había relacionado, no me había caído el 20, que esas cirugías bariátricas como la que mencionaste hace rato de la manga gástrica, el bypass, terminan siendo lo mismo, o sea, las personas literalmente están reducidas a un estómago de cierto tamaño para que ya no pueda entrar más alimento a su cuerpo, y además eso pone en riesgo la vida muchísimo. O sea, yo me acuerdo que yo tuve un paciente en mi servicio social que se murió literalmente porque se comió un tamal después de una cirugía gástrica. Entonces se supone que pues hay como una serie de cuidados y limitaciones que tienes al ser un paciente que tuvo una cirugía de este tipo, y ya, o sea, eso le llevó a la muerte. Y pues como que, o sea, se me hace súper violento ahora que lo estoy pensando y que lo uní así en mi cabeza. Dije como, ¿por qué hemos llegado a esto? Uh-huh. Sí, claro. Sí, como mucha violencia alrededor, ¿no? Y muchos componentes morales que me pareció escuchar en ese programa. Que yo creo que yo también soy consciente de que todas las personas tenemos como estos estereotipos o sí, de lo que debe de ser un cuerpo humano sano, ¿no? Que pensamos que pues debe de cumplir con ciertas medidas
o el peso, ¿no? Y yo creo que ese es un mito que también hay que ir deshaciendo o rompiendo, porque, bueno, escuchaba también un especialista en nutrición diciendo que pues la báscula no servía casi de nada, ¿no? O sea que casi decía, es que mejor si tienen una báscula ahí, o pues mejor no le hagan caso, no la usen, o casi tírenla, ¿no? Y yo decía, o sea, ¿será? Porque para mí eso es algo como que me rompe muchos paradigmas, ¿no? Yo fui deportista cuando estaba en mi adolescencia, y entonces, pues para mí era básico pesarme todos los días. Y eso rompe, ¿no? Con pues con todo lo que yo pensaba. Porque decía, no, pues es que no funciona de nada, solo es un instrumento para sentir para vivir con miedo de que ya subiste medio kilo. Entonces, pues les quería preguntar a ustedes, que son especialistas, ¿qué opinan de esto, de la báscula, no? Yo ya no la uso en mis consultas. Me parece súper ancestral, como darle un diagnóstico a mi paciente en base al IMC, que en realidad se saca con el peso y la altura. Entonces, como que yo tuve un proceso de despertar en mi mente cuando me empecé a meter a todo esto de la alimentación intuitiva y el enfoque no pesocentrista, porque como Mitch comenta, yo también fui una nutrióloga que se formó en este aspecto pesocentrista y que la llevó a la consulta. Tuve un año, un consultorio antes de irme a estudiar la maestría en TCA y antes de enfocarme en este enfoque. Entonces sí, yo también tuve que romper muchos paradigmas, e incluso lo que sigo trabajando ahora es mi propia relación con mi cuerpo y mi propio sesgo en el peso, para luego yo poder brindárselo a mis pacientes, porque siempre, o sea, lo tenemos tan internalizado y todos tenemos gordofobia internalizada, porque así nos lo han dicho, porque tú, como dices, cuando hacías deporte, pues era algo que te ayudaba a saber algo y tú la creías necesaria. A nosotras como nutriólogas se nos dice que eso es lo importante y lo que nos dice si el paciente va avanzando o no. Entonces, como que romper con ese paradigma sí ha sido de lo más difícil para mí, no sé, para Mitch. No porque quiera seguir creyendo en eso, sino porque es como, ok, entonces todo lo que me enseñaron en la carrera, porque aparte nunca me enseñaron a ver si había otro enfoque. Entonces, ¿qué pasó con eso? Entonces, ¿qué pasó con los pacientes que le dije que muy bien por haber bajado de peso? Entonces, te vas dando cuenta de las implicaciones psicológicas que eso conlleva, de aplaudir la pérdida de peso, porque en realidad no sabes si detrás hay una depresión, hay un TCA, hay ansiedad, hay algún otro problema médico como cáncer. Entonces es como ya tener muchísimo más cuidado al hablar sobre el peso, sobre todo en mi consulta y en mi vida en general, ¿no? Ya es para mí más fácil como fijarme cómo las personas siempre están opinando sobre el cuerpo de las otras personas y que si el peso y que si bajó y no sé qué. Entonces, al menos con las personas que yo atiendo, sí me gusta siempre decirles y explicarles por qué el peso no es importante, porque aparte sí tiene una justificación científica. Y pues no, para mí la báscula no es un determinante, es un factor más que te dice algo, pero no te lo dice todo. Y si no la usas, no pasa nada, o sea. Sí. Claro, cuesta un buen de trabajo, ¿no? Romper con estos paradigmas. Y me incluyo porque, bueno, ahora que estás mencionando esto de la relación entre la comida y las emociones, pues para mí, que soy psicóloga, me hace muchísimo sentido, ¿no? Yo creo que nutriólogas y psicólogas deben de trabajar en conjunto, pero pues en nuestro sistema de salud, claro que no hay un trabajo ahí en equipo y un panorama como de la salud de manera integral, ¿no? Sino que se ve así como todo aisladamente, y pues los resultados son que muchas veces habían personas que tienen cáncer o que tienen problemas de depresión muy fuertes, y
y que bueno, no se percatan de ello los médicos o médicas. ¿Por qué? Porque están súper delgados y en apariencia pues lucen bien, ¿no? O sea, cumplen con este mandato de ser delgadas, de ser bellas, y ya, y traen ahí como arrastrando problemas de depresión o de anorexia. También el otro día vi un programa sobre una paciente con anorexia en YouTube, que ahí que en internet hay un mundo de videos que me parece que no aportan nada, que no pues que estigmatiza, ¿no?, estas enfermedades, y claro que hay ahí como esta humillación, que hay mucha humillación pública, ¿no? De, bueno, yo tenía este problema, empecé con anorexia y ahora me encuentro pesando, por ejemplo, decía esta persona, me encuentro pesando 29 kilos. Y yo decía, ¿qué? O sea, qué fuerte. Me parece que es muy fuerte que lo exponga, ¿no?, en público. Y claro que para mí que me quedaba clarísimo que no nada más era un problema de pues de anorexia, sino había un problema atrás de mucha depresión. Y ya. Bueno, me desahogué un poco. Sí, claro, porque no tenemos la cultura, sobre todo acá en México, de entender que los trastornos de la conducta alimentaria tienen raíces biopsicosociales. O sea, no es nada más, no es un problema con la comida. El problema con la comida es la punta del iceberg que podemos ver, pero hay miles de cosas abajo. Y justamente hay estudios que demuestran que si hay un sesgo muy, muy pesado en la consulta médica en dos sentidos. Primero, a las personas que viven en un cuerpo grande, si van con un problema de la rodilla, lo primero que les prescriben es bajar de peso. Cuando si va una persona con un cuerpo chico y delgado, con el mismo problema de rodilla, le tratan el problema de la rodilla. Y del otro lado también, como dan por hecho que una persona es flaca, no le mandan a hacer los estudios pertinentes porque está flaca y está bien. Y también no se ven muchísimas enfermedades en las personas delgadas, porque se da por hecho que están saludables. Ay, estoy aprendiendo un montón de cosas, un montón de términos. Eso de nutrición intuitiva me parece súper interesante, ¿no? Para mí que, claro, o sea, yo creo que deberíamos de trabajar en equipo incluso, porque pues la razón por la cual muchas mujeres acuden a consulta psicológica es porque pues no pueden reconciliarse con su cuerpo, ¿no? Han probado 1000 dietas e incluso han llegado a consulta conmigo mujeres que en apariencia pues lucen bien, sin embargo su relación con la comida y con su cuerpo es, ellas dicen, es que no me gusta mi cuerpo y no creo que en un corto tiempo me vaya a reconciliar con él, ¿no? O sea, simplemente veo que pues no, o sea, nunca voy a cumplir o sea, nunca voy a tener el cuerpo que quiero, y en función de eso, pues veo muy difícil que yo, o sea, me agrade lo que veo en el espejo. Entonces, yo creo que está súper relacionado. Sí, justamente yo por eso empecé a meterme en este enfoque, porque yo tenía una muy mala relación con la comida y con mi cuerpo. No llegué a tener un TCA, pero sí tenía muchas conductas desordenadas de alimentación que también me afectaban mucho emocionalmente, tanto como eran la consecuencia de emociones o eso me causaba emociones, o sea, era un relajo mi mente. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que el enfoque que yo tenía de nutrición no me ayudaba para nada, al contrario, me hundía más en ese hoyo. Y ya la última vez que hubo mucho cambio en mi peso, porque siempre estaba en la restricción o comer muchísimo, ¿no? Ya la última vez que me quería poner a dieta otra vez, dije, a ver, pero tiene que haber otra manera. Entonces, en realidad, mi trabajo empezó por mí. Por eso empecé a descubrir todo esto de alimentación intuitiva. Me empecé a trabajar a mí, a ver de dónde venían esos pensamientos, esas conductas, de dónde lo aprendí, qué heridas me estaban moviendo.
Y bueno, ya ahorita estoy ya me estoy especializando más en alimentación intuitiva y como esto de la corporalidad. Pero sí fue como muy revelador para mí el saber que yo estaba pasándola mal y que aunque vivo con el privilegio de la delgadez, todo estaba en la mente, ¿no? Entonces, con la gordofobia internalizada, porque tal vez no vivo en un cuerpo grande, pero sí vivía con el miedo de engordar. Entonces es como un chorro de cosas que juegan ahí en el papel. Y está bien complicado ponerle atención a todas, pero el trabajo es también interno y psicológico, no con otra dieta más para bajar de peso. Sí, bueno, a mí me hace un montón de sentido lo que dices, esto de trabajarte a ti primero tus heridas, trabajar tu relación con tu cuerpo, porque justo soy psicóloga y para mí es, bueno, desde el enfoque que yo manejo, que es la terapia de reencuentro, es muy importante reencontrarte primero contigo misma, ¿no? O sea, ver cuáles son tus heridas de género, cuáles son tus heridas de cuando eras niña y también ver cómo te vinculas con tu cuerpo. O sea, y es algo que yo casi no lo escuchaba en los distintos enfoques de psicoterapia o de terapia, sí, de psicología clínica, porque pues se ve aislado, ¿no? Es como que tu salud mental está completamente separada de tu cuerpo y no es cierto. O sea, la terapia de reencuentro es un enfoque integral que intenta integrar el cuerpo con la mente, o sea, todo está unido y habrá que primero misma, bajar tus heridas y cuáles son tus creencias profundas también, que eso no está tan sencillo, no es de un día para otro, ¿no? O sea, primero hay que darse cuenta, hay que incluso trabajar con tu historia de vida, con tu historia de cómo te criaron, ¿no? En tu familia. Son un montón de cosas. Y bueno, vamos a seguir hablando de este autocuidado que primero debemos de tener las profesionales de salud después de una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sale? Vamos a continuar. Estábamos hablando de este autocuidado que debemos de tener las profesionales de la salud, psicólogas, nutriólogas, y me parece importante retomar esto que decíamos de trabajarnos nuestras heridas primero. Eso me parece súper importante. No sé si quieras aportar algo, Mitch. Sí, pues
Yo realmente ya no trabajo en la consulta porque pues ya me he dedicado más hacia la investigación y mi interés por este tema se acercó más bien por el lado del género, de los estereotipos de género y de la violencia física que sufrimos las mujeres con mayor frecuencia que los hombres o que otras personas, ¿no? Entonces, pues hace poco yo estaba en un grupo de autoformación feminista, estábamos viendo justamente, leyendo a una autora que habla sobre gordofobia. Y entonces al final la reflexión de todas las compañeras fue que todas ellas habían sentido en algún momento de su vida inseguridad de su cuerpo, ¿no? O que todo el tiempo estaban emitiendo como comentarios súper violentos a su cuerpo de hoy estás gorda, hoy estás fea, hoy no te cierra el pantalón, porque estás inflamada, o sea, como un montón de cosas, ¿no? Y para mí fue súper impactante y súper doloroso ver cómo a tantas amigas, a tantas compañeras les había pegado este tema y descubrir que es algo sistémico, o sea, realmente algo que todas hemos pensado en algún momento. Así es de que yo sí creo que es como un problema pues de salud pública, no visto como la obesidad, sino más bien pues la modificación de la percepción sobre los cuerpos, ¿no? Y también estas técnicas, actividades que llevamos a cabo para poder cumplir con cierto estándar. Otra cosa que no mencioné hace rato es que yo pienso que también las técnicas como para medir la obesidad o para determinar si una persona es obesa o tiene sobrepeso o no, además de que son súper ancestrales porque de verdad son así como de 1874 las tablas de no sé quién, pues tampoco tienen una validez en la población mexicana, ¿no? O sea, por ejemplo, esas tablas están basadas en qué tipo de población, en qué tipo de personas. También esas tablas o esos números se midieron cuando había unas prevalencias altísimas de desnutrición y de deficiencia de micronutrientes. Entonces, o sea, ¿cómo pueden marcar al ser humano como si fuera o sea, tan homogéneo como para entrar en un rango de peso, de altura, de IMC y demás, como para hacer estas medidas así tan cuantitativas de no, ya ya no entra en el percentil de normalidad y entonces, bye, enfermo, ¿no? Entonces, como que siento que había cosas que desde que nos empezábamos a formar yo decía como, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estoy midiendo a la gente con estas tablas de 1800? Pero no lo lograba conectar o no lo lograba ver como ahora lo veo. Y entonces, yo también, si yo diera consulta, yo también pensaría que la báscula es como un artefacto que causa más miedo y que causa mayor opresión, pero no solamente en el usuario o en la usuaria, sino también en la nutrióloga y en el nutriólogo, porque también pasa a ser como una herramienta para medir tus habilidades. Entonces, si un nutriólogo o una nutrióloga es buena, es porque logró bajar de peso a su paciente suficientes kilos o suficientes tallas, ¿no? Entonces, yo lo hablo desde mi propia experiencia. Realmente si tu paciente no baja de peso en la siguiente sesión, sí tienes como cierto sentimiento de culpa de que quizá hiciste algo mal, quizá no le explicaste bien, quizá no mediste adecuadamente el menú, o sea, como que luego también cae la responsabilidad en ti. Y también tu paciente o el usuaria piensa que entonces ya no eres una buena nutrióloga, es como, esa nutrióloga no me está bajando de peso, entonces chao. Y entonces yo en la consulta, cuando sí daba consulta, a veces me daba un montón de impotencia ver que el paciente estaba modificando mucho su estilo de vida, o sea, se le veía más contento, empezaba a hacer más actividades que le gustaban, a relacionarse de otras maneras con las personas,
a preparar los alimentos de una manera diferente, a disfrutar el ritual de la alimentación, no solamente en cuanto al sabor y al, pues sí, como a los sentidos del gusto, sino también en cuanto a la convivencia y el compartir con otras personas. Pero ellos llegaban a la báscula y si no habían bajado nada, entonces todo ese esfuerzo no había servido de nada, ¿no? Entonces yo era como, pero es que mira, aprendiste esto, hiciste esto, cambiaste esto, pero pues si al final ellos llegaban y veían el mismo número en la báscula, pues no servía de nada. Así es de que, pues sí, creo que todas las personas tenemos infinidad de cosas que manejarnos y que seguir cuidando, haciendo introspección, seguir, pues no sé si estudiando, pero escuchando a otras personas que viven desde otras experiencias. Pero creo que nosotros como personal de salud, pues sí tenemos que ser un poco, no sé si más cuidadosos o por lo menos reflexionarlo un poco más, porque lo que nosotras y nosotros apliquemos en nuestros cuerpos es lo que vamos a llevar a otras personas. Entonces también, no me acuerdo, hace poco hablaba con Fer y ella mencionaba algo como de responsabilidad con un apellido que no me acuerdo qué dijiste, pero era algo lindo y algo que al mismo tiempo yo decía como, wow, a veces tampoco dimensionamos el impacto que podemos tener en las personas, tanto positivo como negativo, porque también hay muchas historias súper traumáticas con nutriólogos y nutriólogas, o sea, hay personas que han pasado por caminos terribles en ese andar. Claro, pues sí, las psicólogas, nutriólogas, somos figuras de poder y pasamos a ser pues personas importantes, ¿no? Nuestras pacientes. Y pues sí, hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Bueno, en mi caso, una palabra puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces hay que pensar bien qué es lo que vamos a decir. Y no sé si te referías, Mitch, a lo de responsabilidad afectiva, que es un término que se ha puesto de moda recientemente. Y claro, creo que sí es importante tener esta responsabilidad con nuestras pacientes, qué es lo que les decimos, y hacernos también responsables de lo que decimos, y luego que no se nos olvide, ¿no? O sea, que también hacernos responsables de que todo tiene consecuencias. Más que sentirnos culpables, bueno, ser responsables, ¿no? Con lo que decimos, con sí, todo lo que decimos. Sí, creo que Fer le llamaba responsabilidad, apellido, otra cosa que no recuerdo. Pero sí, seguro, y también ahora que tenemos tanta presencia en las redes sociales, en Instagram, Facebook, influencers, demás, pues todavía pensarle un poquito más antes de dar algún consejo relacionado con la salud y que pueda afectar a alguien y llegar a un montón de personas, ¿no? Y por el contrario, o viéndolo desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda, también algo que me quedó súper marcado de Fer es que ella como que me impulsó un poquito a hablar en público sobre mis conocimientos o sobre lo que yo pensaba, porque pues así como hay tantas personas que difunden información que no es cierta y malas prácticas, pues también nosotras podemos como acaparar esos espacios y dar otra perspectiva o otra forma de ver las cosas, ¿no? Así es de que, pues qué chido compartir aquí con ustedes, amigas. Sí, y justo me gustaría que expresaran, bueno, pues lo que hacen, porque yo pienso que nosotras tres rompemos un montón de estereotipos y de creencias de cómo debe de ser una psicóloga, cómo debe de ser una nutrióloga, y yo creo que es importante que se escuche, ¿no? Pues hay un movimiento muy importante que es el feminismo, y que bueno, yo creo que una de las premisas del feminismo es apropiarnos de nuestros propios cuerpos y quererlos, ¿no? Querer nuestras cuerpos como sean.
y vernos de manera amorosa. Yo pienso que es algo súper revolucionario, que de verdad, cuando yo lo escuché la primera vez dije, o sea, no entiendo qué tiene revolucionario hasta que yo lo viví y yo lo he sentido, ¿no? Es súper revolucionario que nosotras como mujeres queramos nuestros cuerpos, que nos cuidemos, que nos pongamos en primer lugar, que dejemos de lado todo lo que nos dicen, de es que estás gorda, es que subiste de peso, es que dejemos de lado y que más bien pues nos aceptemos y nos queramos como somos. Eso para mí es súper revolucionario. Entonces me gustaría escuchar qué es lo que ustedes, bueno, cuáles son sus propuestas. Me gustaría agregar algo antes de decir qué hago. En cuanto a eso, o sea, creo que también, además de cuidar, de querernos, es respetarnos, porque puede que haya días malos, en donde sí haya malos días con el cuerpo, que no te gustes, pero si te respetas y sabes que mereces cosas buenas, cosas mejores, a pesar de esos días no tan buenos, pues uno cuida lo que respeta, ¿no? Entonces es como volver en el camino de la amabilidad y del no juicio para poder luego hacer. Y sí, es que es bien impresionante, ya que vas armando todos los puntos. Michelle llegó por un lado diferente que el mío a la gordofobia, pero es que todo está unido, porque al final los estereotipos de belleza creo que afectan más a las mujeres primero. ¿Por qué? Porque somos un grupo oprimido. Entonces, obviamente, y veía en una clase el otro día que una feminista decía, es que claro, o sea, si pones a una mujer en un puesto alto y ella se tiene que preocupar por cómo se ve, por cómo se viste, por qué esto, por qué el otro, obviamente va a tener resultados diferentes a un hombre que está en el mismo puesto en donde esas cosas no le ocupan espacio en la cabeza. Además de que con las dietas, obviamente es algo agresivo para el cuerpo, entonces un cuerpo malnutrido no puede pensar bien y eso ayuda a que nos opriman más, ¿no? Entonces ya que le das vuelta a todo, dices, a ver, claro que es un acto revolucionario quererme y saber que yo merezco ocupar espacio en el mundo y que mi voz vale, ¿no? Y bueno, ya, cerrando paréntesis. Súper bien. Y bueno, yo sigo pensando que sí estamos rompiendo un montón de estereotipos. Bueno, me gustaría escuchar sus propuestas o lo que están haciendo. Yo sé que Mitch ya no das consulta, pero estás dedicándote a la investigación, pues justo sobre estos temas. Platícanos un poquito más. Sí, pues digamos que la consulta justamente me llevó a algo, a pensar como en algo más grande, o a pensar que el individuo y la individua no tenían la culpa sobre todo lo que le sucedía, ¿no? Entonces ya cuando te pones o tienes tan cerca la pobreza, el racismo, la discriminación, y ves que hay personas que literalmente mueren por no tener dinero, por no tener acceso a la salud, es cuando dices, no, o sea, como de qué sirve que yo le esté diciendo a esta señora que tiene que tener una dieta variada si vive a 5 horas de la ciudad más cercana y si en el lugar en el que ella vive únicamente se pueden plantar plátanos, ¿no? O sea, como de qué te sirven todos esos discursos sobre la nutrición y la alimentación y el plato del buen comer y demás. Entonces esa fue la manera en la que yo llegué a la salud pública, y ya cuando llegué ahí, gracias a Sara Elena Pérez Gil, que es mi asesora de género, pues fue ahí cuando yo literalmente como que descubrí para qué había llegado a la vida y a la tierra, porque la leí y yo dije como, claro, esta es la razón de todo, o sea, como que la nutrición, por ejemplo, está súper vinculado a los roles de género, o sea, quienes cuidan, quienes alimentan, quienes nutren, normalmente son las mujeres, y quienes tienen la responsabilidad de la mala nutrición son las mujeres. Entonces, como que yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué todas si ni siquiera todas somos madres, por ejemplo, ¿no? Y así fue como que me empecé a vincular con los temas de género y nutrición,
hasta llegar al punto en el que ya lo veo en todas partes, incluso en la formación, pues sí, como nuestra formación como nutriólogas somos no sé qué porcentaje, pero somos la mayoría en la carrera de nutrición. También una gran cantidad de las mujeres que llegan a esa carrera es para tratar problemas en su cuerpo o la percepción de sus cuerpos. De verdad es impresionante las mujeres con trastornos de la conducta alimentaria que son nutriólogas y que son, o sea, ya ni siquiera como estudiantes, sino que están allá afuera, pues también como viviendo con eso. Otra cosa que también me gustaría, si Fer pudiera decir en un momento, es que un TCA no necesariamente es ya recaer en un título de bulimia o anorexia, sino que hay muchos pasitos antes y muchas como actitudes, actividades que ya se pueden considerar como un trastorno y que no necesariamente son tan vistosas o tan exuberantes. Pero bueno, perdón, yo ahorita trato, pues sí, temas de género, salud, nutrición, y trabajo con una organización de la sociedad civil que es líder en temas de alimentación. Pero pues resulta que ahora en buscar posicionar ciertos temas de la alimentación y ciertas acciones que son lideradas por mujeres, pues te das cuenta de la violencia que sufren tanto las defensoras de los derechos humanos y de esas acciones, como las mujeres que están intentando cambiar eso en las comunidades. Entonces ahorita pues mi tema se volvió un poco más político, incluso jurídico, para la defensa de los derechos de las defensoras de los derechos humanos, y entonces ahorita ese es mi tema principal. Pero pues bueno, si por ahí me está escuchando una nutrióloga, sí existe la nutrición con perspectiva de género y sí hay otras cosas además de la consulta. Súper bien. Claro, la idea es que más personas nos escuchen y que vean estos enfoques distintos. Y bueno, les escribía por aquí por el chat si pueden decir qué es TCA, porque me imagino que muchas personas no saben a qué nos referimos. Sí, son trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, trastorno por atracón, y como dice Micho, o sea, sí, hay un libro que es el DSM-5 que nos ayuda a ver si cumple o no con los criterios una persona para tener un TCA, pero hay muchísimas conductas antes que te van acercando y normalmente se dan cuenta de que una persona tiene trastorno cuando ya el trastorno está muy arraigado y es muy fuerte. Y sobre todo ya hay malnutrición, incluso caen en el hospital, porque pues sí, ya lleva muchísimo tiempo de haberse desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedico a la consulta y a dar talleres, justamente con esta perspectiva de alimentación intuitiva y desde el enfoque de salud en todas las tallas y no pesocentrista. Como les platicaba, empecé por mi propia experiencia, porque yo ya estaba muy mal mentalmente y lo que les decía, yo tenía conductas desordenadas de la alimentación y hay una línea bien delgada entre eso y un trastorno de la conducta alimentaria. Y la respuesta es como, ¿cuál es la diferencia? Es que, como les decía también, que los trastornos de la conducta alimentaria tienen raíces biopsicosociales, o sea, tienen que conjuntarse un chorro de cosas para que un TCA se dé, ¿no? Entonces es mucho más complejo, hay factores psicológicos, de cultura, familiares, genéticos, de la propia persona, que dan en conjunto un TCA. Y las conductas desordenadas, pues puede ser por lo aprendido, puede ser por la cultura externa, o sea, algo no tan profundo, pero que igual da problema. Entonces, al final la conclusión y el mensaje que siempre me gusta dar es, si ya sientes que tu relación con la comida es complicada y con tu cuerpo también, busca ayuda. O sea, no te esperes a que te digan que sí tienes un TCA, que sí tienes un problema para poder trabajar esa parte. Más en esta sociedad que vivimos, en donde estas conductas de riesgo están normalizadas, ponerte a dieta, hacer ejercicio excesivo,
usar laxantes, y además se aplauden este tipo de cosas, entonces es bien, bien difícil. Y justamente la labor que yo hago a través de mis redes sociales y de mi consulta, pues es hacer llegar este mensaje, ¿no? Y sobre todo ayudar a las personas que conecten otra vez con su cuerpo, o sea, que otra vez vuelvan a esta confianza corporal con la que todos nacemos, pero perdemos en algún momento por la desconexión que hay entre la mente y el cuerpo, que como ya dijimos es uno. Entonces siempre los llevo un poco a poco, obviamente dependiendo de las necesidades de cada persona, a que vayan otra vez reconectando con sus necesidades más básicas del hambre de hambre y saciedad, y ver qué otros factores pueden influir en su manera de comer, como las emociones. Si hay algo obviamente más profundo, siempre les sugiero ir a terapia para que puedan trabajarlo todavía más. Y eso es lo que hago prácticamente. Me parece súper bonita tu propuesta. Todos estos vínculos que tienen que ver con las emociones, ¿no? Y fíjense que justo el año pasado, me parece, vi una nueva licenciatura, no sé si en el Tecnológico de Monterrey o en dónde, que tenía que ver con nutrición y con psicología, o sea, con las dos. Y dije, pues claro, o sea, me hace muchísimo sentido. Tendría que crearse una nueva licenciatura donde no esté totalmente desvinculado. Bueno, platíquenme un poco de estas alternativas en nutrición. Por ejemplo, esto de GES, no sé cómo se pronuncia en inglés exactamente, que es especialistas en nutrición que ven no el peso como un indicador ya definitivo, sino más bien como simplemente otro factor más, ¿no? Sí, es más bien un movimiento que todo el mundo que quiera puede adoptar. Un médico lo puede adoptar, una persona que no trabaje en salud lo puede adoptar. O sea, es como un movimiento que te dice, a ver, sabemos que hay pesos altos que te pueden llevar a tener ciertas enfermedades, pero sin embargo, no todos los pesos te llevan a enfermedades. O sea que el peso tiene correlación, no es causalidad, que hay una diferencia súper enorme. Y entonces también Hayes aboga porque todas las personas tengan un trato justo, se vean como se vean. No pongamos como en primera instancia el aspecto físico para entonces ver cómo te trato, ver qué diagnóstico te voy a dar, ver qué terapias te voy a recomendar, sino como es más el movimiento. Y entonces yo lo adopto y luego ya lo trabajo más internamente mediante la alimentación intuitiva. Es como en conjunto, porque Hayes no tiene tal cual técnicas, o sea, es más el movimiento que dijeron, a ver, vamos a conjuntar todo, y entonces te doy el mindfulness, te doy la alimentación intuitiva, el mindful eating, perdón, la alimentación intuitiva, y entonces de ahí ir trabajando, pero como el punto central es esta parte de tratar a todos con tratarlos bien, tratarlos con respeto, se vean como se ven. Como tratarlos con buen trato. Bueno, es que les digo que yo estoy formada en esta terapia de reencuentro y mi maestra, que es Fina Sanz, espero que algún día me vea en estos videos, pues de hecho tiene un libro que es reciente, se llama El buen trato como proyecto de vida, y ella lo que dice es que bueno, ella siempre, todo lo que ella hace, los talleres, su psicoterapia la hace con buen trato. Y pues lo que dice es que ni siquiera existe esta palabra, ¿no? O sea, claro que existe el maltrato, así junto, pero el buen trato pues ni existe. Que incluso ella cuando estaba escribiendo su libro, se lo ponía, ¿no? Así como en rojito, así como que, ¿qué estás escribiendo? Buen trato no existe. Porque pues se escribe así separado, ¿no? Pero hay que tratarnos bien y no existe ni siquiera la palabra.
Entonces hay que empezar a usarla, esto del buen trato. Y me parece súper interesante porque yo creo que esto de Hayes es más bien un movimiento político, me parece que yo hasta apenas me estoy enterando. Y pues claro que tiene que ver con lo que también trabaja Mitch, ¿no? Que es como incluso cambiar esos aprecios que tenemos de lo que debe ser el peso. Claro, más porque la gordofobia es, creo yo, una manera de racismo que está socialmente aceptada. Y es esto, la gordofobia se ve en el médico que llegas y te prescribe, te prescribe pérdida de peso. Se ve como la nutrióloga que te aplaude que bajaste 1 kilo en un tiempo determinado. Se ve como tu tía que te dice, ay, mijita, te ves muy bien porque bajaste de peso, ¿qué hiciste? Te ves mejor, te ves más feliz, ya vas a conseguir novio. Se ven en me caes gorda, en la simple expresión que tenemos. Se ve en todos lados, se ven en los chistes que se hacen, tan normalizados, y de verdad es bien peligroso, porque tú no sabes qué efecto puede tener en la otra persona. Y es eso, es cuidar las palabras, es cuidar qué connotación le das al aspecto físico y a la palabra gorda, que justamente es empezarlo a trabajar como cualquier otro adjetivo calificativo, como decir alto, como decir chaparro, como decir flaco, gorda, pero le damos una connotación mala, de eres floja, de tienes un cuerpo malo, tienes un cuerpo feo, no te quieres, ¿no? O sea, le hemos dado una connotación bien feo, de ahí surge toda la gordofobia, de ahí surge la cultura de las dietas, de ahí surge te hago odiar tu cuerpo para que quieras consumir esto que yo te voy a dar, y pues todo está conectado siempre. Claro, sí, justo para cerrar el programa quería hablar de eso, ¿no? Del racismo, que está súper vinculado con el racismo y que, bueno, no olvidemos que somos un país que fue colonizado y que fue colonizado por europeos. y como tal, entonces tenemos ahí un estereotipo de belleza, pues que no, o sea, este estereotipo de belleza europeo, blanco, pues es inalcanzable, o sea, genéticamente para las personas que tenemos estos genes que tendemos a la obesidad, al sobrepeso, pues va a ser inalcanzable. Y también quería hablar un poco de este concepto, esta palabra, gordofobia, que tiene que ver, que está súper relacionada con lo que acabas de decir, de si es gordo es igual a feo, ¿no? Casi. Gordo es igual a feo. Entonces tiene un montón de componentes moralinos, no sé cómo llamarlo, creo que sí, moralinos. Y bueno, hay un montón de creencias profundas que tenemos que, por más que estemos como en este proceso de deconstrucción, pues claro que las tenemos ahí súper arraigadas, ¿no? Esto de que, bueno, entre más gorda esté, pues estoy peor, ¿no? O sea, como que no, tampoco se le vincula con éxito. O sea, una persona con sobrepeso u obesidad no es considerada una persona exitosa, ¿no? Independientemente de que tenga miles de títulos, siempre se le verá como en esta onda de la falta, ¿no? Le falta algo y ese algo es bajar de peso. Entonces, híjole, es un tema bien complejo hablar de esto, ¿no? Hay muchas creencias profundas que tenemos las personas ahí y que pues no vamos a cambiar, ¿no? Por escuchar un taller de sensibilización, por ejemplo, muchas cosas que nos tenemos que trabajar. Sí, justamente te digo, es algo que lo tenemos tan normalizado que es difícil ver, sobre todo si crecimos así con esta cultura. Obviamente vamos a crecer y vamos a ser adultos que piensan que el éxito es ser delgado. Y los que viven en un cuerpo grande van a vivir la vida persiguiendo esa pérdida de peso, y los que viven en un cuerpo delgado van a vivir la vida con miedo y hacer todo lo posible para no ganar peso. Entonces, desde mi trinchera, yo sí soy consciente de todos los privilegios con los que vivo,
porque cumplo con el estereotipo. Y además la interseccionalidad, creo que así se dice, Mitch. Sí, interseccionalidad. Es también importante tomarla en cuenta porque una cosa es una persona que vive en un cuerpo grande, pero si además es negra o negro, también es diferente. Pero si además tiene un nivel socioeconómico bajo, también es diferente. Entonces es como abrir la conciencia a decir, a ver, ¿de qué privilegios gozo yo? Desde dónde estoy haciendo mis juicios, mis opiniones, desde dónde estoy haciendo mi trabajo, sobre todo los profesionales de la salud. Y también ser consciente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, es bien importante. Y sí, la gordofobia es una manera de racismo normalizado, del cual no se ha hecho nada para quitarlo. Y sí, es bien triste porque ves que las personas se quitan su valor solamente por vivir en un cuerpo grande, y sí tienen menos oportunidades de trabajo porque no se los dan. O sea, sí es todo un problema. Sí, pues yo pienso que tiene como varios sistemas de opresión, seguramente, ¿no? O sea, no creo que sea únicamente el racismo, sino también encuentro algo de clasismo, sobre todo en México, en Latinoamérica. Un organismo de la ONU que se llama Food Organization and Agriculture, dice que las dietas en América Latina o las dietas saludables son 5 veces más caras que una dieta no saludable. Entonces, como que a nosotras como nutriólogas también nos dan un montón este concepto o esta idea de que comer saludable es barato, porque son hierbas, porque son frutas, porque son verduras, casi como si todos y todas tuviéramos un huerto en nuestra casa, o como si fuera tan fácil ir a arrancar una calabaza en el patio, ¿no? Algo así. Y la realidad es que no, o sea, el acceso a los alimentos saludables no es el mismo para todas y todos, desde el poder adquisitivo que cada uno y una tiene. Y cuando se van sumando estos otros factores, estas otras capas de vulnerabilidad, pues de verdad existen lugares, existen territorios que no tienen acceso, que no tienen producción de esos alimentos. Eso también lo he notado y lo he vivido un poco más de cerca ahora al estar en Chiapas, por ejemplo, y eso cambia muchísimo dentro de las regiones, las ciudades, los estados y los lugares en donde se producen los alimentos. Entonces, pues sí me parece como racista, clasista y también como fuera de la realidad hacer estas políticas y programas como si todas las personas tuvieran el mismo acceso para tener una dieta sana o un estilo de vida de ese tipo, ¿no? Y también creo que está ligado, porque siempre está como junto con pegado la alimentación con la actividad física, y el hecho de la actividad física también es otra cosa que está súper llena de prejuicios clasistas y racistas, ¿no? O sea, no es el mismo acceso el que tenemos todas las personas a actividades, al aire libre, a deportes, a actividades físicas en lugares cerrados o clases de cierto tipo. Y tampoco es el mismo acceso el que tienen incluso las personas dependiendo de su color de piel, que aquí es donde entra un poco como la pigmentocracia, ¿no? O sea, hay de verdad varios estudios en donde se ve que entre más racializada sea la persona, menos acceso tiene a los lugares públicos, porque están estos estereotipos de ser ladrón, de ser drogadicto, de ser peligroso, peligrosa y demás. Entonces, pues en definitiva no se pueden dar ni las mismas estrategias a nivel individual, como es el caso de Fer en la consulta, como mucho menos pensarlo en nivel poblacional como una estrategia de salud pública. Entonces yo estoy ahí como un poco interiorizando, pensando conmigo misma,
que también hay programas y políticas que son gordofóbicas porque solamente se enfocan en el peso de las personas, o sea, chécate, mídete, muévete. Oye, ¿y qué pasa si soy una mujer, si tengo 5 hijos, 2 trabajos, mi esposo no trabaja o no tengo pareja y vivo en una zona súper peligrosa a partir de las 6 de la tarde? O sea, ¿cómo a qué hora quieren que haga ejercicio y cómo quieren que alimente a todos mis hijos e hijas de una manera saludable e ideal, ¿no? Entonces, pues sí. Claro. Y a eso súmale que vivimos en un mundo hecho para cuerpos pequeños. Justamente en el libro que estoy leyendo, Roxanne nos cuenta cómo vive también el ir a un restaurante. Dice, yo siempre tengo que investigar antes cómo son las sillas, porque no sé si van a tener reposabrazos, porque si sí, seguro me van a sacar moretones y puede que la rompa. Y que además siempre que entro a un lugar me juzgan por cómo es mi cuerpo y por cómo me ven. Luego se ve aunque no me lo digan, ¿no? Entonces no van a los gimnasios porque los aparatos no están hechos para cuerpos grandes, los aviones tampoco. O sea, de verdad vivimos en un mundo así, gordofóbico, clasista, racista y de todo. Claro, bueno, para no irnos así como tan desanimadas por este mundo que es súper violento, maltratador, etcétera, yo quisiera retomar este libro que nos recomiendas, que es de Roxane Gay. Es la que escribió también algo de el libro de Mala Feminista. Ah, ok, lo voy a buscar porque sí me gustó ese libro. Y bueno, quiero leerles algo que encontré en internet que me parece súper importante. Yo tengo una página en Facebook que se llama Reeditando el Amor y claro que tiene que ver con el aceptar nuestro cuerpo, el reconciliarnos con nuestro cuerpo y con nuestra historia de vida también, ¿no? Y bueno, esto que encontré dice: querido cuerpo, nunca fuiste un problema. No hay nada malo contigo, con tu talla, tus curvas, tus cicatrices, tus imperfecciones, tus estrías. No es tu obligación parecerte a los cuerpos de las revistas. No es tu obligación ser bonito. Eres perfecto así. Un poco, ¿no? Como para quedarnos con esta visión de que sí es posible reconciliarnos con nuestro cuerpo y que es también súper revolucionario. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. A mí me encantó escucharla, saber que existen nutriólogas como ustedes. Yo agradecer el espacio y la invitación de Mitch. De verdad, muchas gracias porque me encanta poder compartir con mujeres, sobre todo, que yo sé que tienen algo en común conmigo en mi mentalidad. Porque de verdad el mundo necesita más difusión de esto y más conocimiento sobre esto y pues me siento muy, muy honrada de estar aquí. Muchas gracias. Oye, y quiero saber si tienes alguna página o algún correo donde te podamos localizar. Sí. Si das algunos de tus talleres en línea o son presenciales, ¿cómo son? Hasta ahora son presenciales, los estoy haciendo, pero también próximamente los voy a tener en línea para que puedan llegar a muchas personas. Pero mi página de Instagram es ferser.nutrición y es igual en Facebook. Y por ahí me pueden mandar mensajes y yo con gusto se los respondo. Va, para ponerlo ahí en el video. Gracias. Sí, y pues justamente como pensando en no irnos tan tristes o no dejar así como solamente el momento de catarsis, algo que de verdad a mí me da un montón de emoción es que sí escucho a más nutriólogas hablar de esto, a más personas como visibilizar este tema desde diferentes frentes, ¿no? O sea, como psicólogas, nutriólogas, médicas, salubristas, o sea, como desde un montón de frentes. Incluso he visto algunas ilustradoras, algunas mujeres diseñadoras
que hacen posts relacionados como a este tipo de activismo y se me hace súper necesario y sí, definitivamente súper revolucionario ir como en contra de estas ideas que siempre nos han dicho que hay algo mal con nosotras, ¿no? O sea, como siempre hacernos sentir mal, siempre ponernos el dedo encima para decir que no somos suficientes o que nunca lo vamos a hacer. Entonces, pues sí, obviamente agradecerles porque pues para mí también es fantástico escucharles y que unamos nuestros poderes y conocimientos. Pero también qué chido que se hable más de esto y que podamos ir como conquistando estos espacios para poner otras perspectivas en alto. Muchas gracias, amigas, por este lugar, este espacio. Muchas gracias por estar y me dio mucho gusto conocerte, Fernanda. Les invito a que sigan viendo este programa. Hemos hablado de cosas súper interesantes y de neurodivergencias, de amor romántico, de la importancia de la salud sexual y bueno, de la importancia de la educación sexual también. Pues buenas noches o buenos días también.